Trumperialismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer. Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal García Fernández y está con nosotros Tamara Lachman, los dos del Observatorio Laufer, para un capítulo más de Trumpeliarismo 2.0. En esta ocasión, el tercer capítulo y va a ser sobre Estados Unidos en Ecuador, del Laufer al control geopolítico. Y esto porque, además de que está ya en vísperas la segunda vuelta de las elecciones, hay varios hechos que tienen que ser analizados con respecto al tema de Ecuador, el establecimiento también de cierto tipo de relaciones con Estados Unidos, que nos hablan sobre este control geopolítico. Para dar un poquito más de contexto, en septiembre del 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que tenía la intención de proponer una cantidad de modificaciones constitucionales que permitiría el establecimiento de instalaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta iniciativa en aquel entonces buscaba modificar el artículo 5 de la Constitución, que desde el 2008 había cerrado, o más bien estaba ya con el cierre de la base de Manta, había prohibido la presencia de instalaciones militares foráneas en territorio ecuatoriano. Además de este tipo de aspectos que ya habían sucedido desde el año pasado, continuó este establecimiento de algunos aspectos que tienen que ver con acuerdos en asistencia militar y en seguridad por parte del gobierno ecuatoriano, que han acercado mucho más a Ecuador a este tema de un acercamiento geopolítico con Estados Unidos. Son dos aspectos que vamos a analizar con Tamara Lachman y sobre todo no perder de vista que esto sucede en un proceso de lawfare que ha sido desplegado contra la Revolución Ciudadana desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, con la judicialización de ciertas figuras políticas que pretenden obstaculizar el regreso de gobiernos progresistas a el país de Ecuador, un país hermano. Así que, Tamara Lachman, vamos contigo sobre el tema de esta asistencia militar que tiene y esta asistencia en seguridad que tiene Ecuador y que recibe recursos también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puedes comentar respecto a esta asistencia? Bueno, Aníbal, en esa antesala, ¿no? De las elecciones, falta muy poquito tiempo de la segunda vuelta, vamos viendo que al mismo tiempo que varias figuras importantes del correísmo, Virgilio Hernández, Andrés Arauz, mismo Pavel Muñoz, o sea, hay como un lawfare ahí, ¿no? Un proceso de nuevo de persecución a varios liderazgos muy importantes. También vamos viendo una serie de movimientos de empresas, consultoras, estadounidenses incluso de, bueno, Blackwater, que es realmente una empresa de mercenarios, ¿no? Con una serie de acuerdos con el gobierno de Ecuador. Hace poquitos días se dio a conocer que el ministro de Defensa de Ecuador firmó un memorando de entendimiento con una empresa estadounidense que tiene sede en Miami, que se llama Matrix Aviation. Bueno, es sin un acuerdo sin obligación financiera inicial y bajo ese argumento, que lo vienen usando de forma muy reiterada, de la crisis de seguridad en Ecuador. Bueno, los orígenes, ¿no? De ese acuerdo son a inicios de 2024. Entonces, el ministro de Defensa firmó un memorándum para apoyar en la provisión de equipos al programa de INL. INL es la Agencia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado. Y después, pocos días, firmó otro memorándum que se registró incluso en el Departamento de Justicia de Ecuador, un par de Estados Unidos, perdón, algunos meses después, con propósito de acceder a fondos de FMF. FMF es el Programa de Financiamiento Militar Extranjero. ¿Qué nos lleva a pensar eso, no? O sea, acá estoy hablando de dos programas, solo de esa empresa, de Matrix Aviation. Un programa para manejo de fondos de cooperación antinarcóticos y otro para manejo de fondos del Departamento de Defensa, de Asistencia Militar.
Bueno, eso tenemos que pensar en cómo a partir del gobierno de Lenín Moreno realmente hay una brutal ofensiva, o sea, cómo Lenín Moreno empiezan a restablecerse unos vínculos de seguridad que habían sido disminuidos o rotos durante la gestión de Rafael Correa. Por ejemplo, se estableció una oficina de cooperación en seguridad en la embajada, bueno, una serie de acuerdos y luego con el gobierno de Lazo hay una disparada en la asistencia militar, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el periodo de Moreno era una asistencia relativamente baja, entonces decimos que durante el gobierno de Lenín Moreno se inicia todo el proceso de Lawfare y se van reconstituyendo vínculos institucionales, ¿no? Luego, ya con el gobierno de Lazo, hay ese aumento drástico. Por ejemplo, en el 2022 el financiamiento militar y en seguridad alcanzó niveles 7 veces superiores que de los años, el año anterior de Lenín Moreno, particularmente ese programa de FMF que les comentaba, que hay acuerdos ahí para gestión de ese tipo de fondos en los últimos días. Hubo un financiamiento de 171 millones de dólares solo en el año 2022 y un poquito más bajo, pero muy alto, asimismo, de 156 millones. Y o sea, esos montos posicionan, y eso es realmente brutal, muy poco conocido ese dato, que posicionan al Ecuador como el principal receptor de asistencia militar en la región durante el gobierno de Biden. O sea, supera a Colombia en lo que es el financiamiento estrictamente militar, ¿no? Y bueno, a la par, o sea, eso no se hace de la nada. Toda esa asistencia tiene por detrás una serie de acuerdos y memorándums, o sea, una serie de establecimientos de nuevos procesos, marcos legales que hacen eso posible. Algo muy importante es el acuerdo relativo al Estatuto de la Fuerza, el SOFA, que es un pacto que otorga una serie de privilegios, de inmunidades al personal militar y civil de Estados Unidos para que opere en el territorio ecuatoriano. Inclusive si pensamos ese anuncio de hace pocos días de un acuerdo entre Blackwater, ¿no? Con el fundador Eric Prince, con Novoa, para que, o sea, eso es brutal. Ni en México existió un acuerdo de esa magnitud, ¿no? Donde se considera que mercenarios, ¿no? Son realmente mercenarios pueden actuar en seguridad interior. Eso, si se llega a concretar como contratos del Departamento de Defensa, ¿no? Seguramente va a ser en base a ese tipo de acuerdo que otorga una serie de privilegios al personal militar del Pentágono, pero también a los contratistas. Eso es clave. Y acordate también, Aníbal, que, bueno, junto con el SOFA también se estableció otro acuerdo, el Acuerdo de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales, muy orientado a todo lo que es la cooperación y lucha contra el narcotráfico, sobre todo con actividades en el ámbito marítimo. Y eso nos lleva, bueno, a pensar en todo lo que quiere decir hace poco, ¿no? Ese intento, o sea, la inminente instalación de la base militar en Galápagos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, y ahí esa parte militar que complementa lo que tú estás diciendo en torno al tema de esta asistencia en seguridad y de estos acuerdos que han establecido los gobiernos de Ecuador con Estados Unidos, tiene implicaciones geopolíticas y habíamos escrito hace unos varios meses en torno a una hipótesis que establecíamos a partir de la revisión de esta asistencia militar y en seguridad, este aumento que había tenido el gobierno de Ecuador, que como mencionabas, para el caso de la administración de Joe Biden, pues había saltado al primer puesto en torno a esta asistencia militar y en seguridad. Al revisar las distintas estrategias que tiene Estados Unidos en torno a China, China también como uno de sus principales enemigos, puesto así incluso en las mismas estrategias de seguridad nacional, pues lo que veíamos era la conformación de una especie de polígono de seguridad
en Asia-Pacífico que estaría conformándose a partir de las distintas bases que tiene Estados Unidos en su propio territorio, pero también los distintos acuerdos que había alcanzado tanto con Australia como con Japón, así como con India, y que se complementaba con este otro tipo de acuerdo que se había establecido en Ecuador. Una de las principales estrategias que está por parte del gobierno de Estados Unidos y que además nos habla de las continuidades que expresa este gobierno más allá de las administraciones republicanas o demócratas, tiene que ver precisamente con la estrategia del Indo-Pacífico, que fue lanzada en 2022 por Joe Biden, pero que es recuperada de una estrategia previa, la estrategia de seguridad con Australia del 2016 y que también arrastra todo lo que hizo en esta materia el primer gobierno de Donald Trump. Entonces, a partir de esta estrategia, se conforma este polígono de seguridad y desde luego que prende más las alarmas, Tamara, porque estamos hablando ya de una especie de conformación de un polígono de seguridad en una amplia zona que es considerada estratégica por Estados Unidos, no solamente por la cantidad de mercancías que van por este punto del mundo, sino también por esta emergencia de China como una economía, como una potencia mundial, pero también porque en las últimas estrategias de seguridad que hemos visto, también ya China aparece como uno de los considerados enemigos número uno del gobierno de Estados Unidos desde el primer gobierno de Donald Trump y eso continuó también con las estrategias de seguridad de Joe Biden y ahora con un nuevo gobierno de Donald Trump, pues desde luego que esta hipótesis sigue más que viva y sobre todo, Tamara, con lo que hemos visto que ha sucedido con el gobierno de Daniel Noboa, que ha deteriorado mucho las condiciones de seguridad de su país, que la cantidad de asesinatos que han sucedido en los últimos años cada vez va increciendo, va incrementando este deterioro de la seguridad ecuatoriana y ahora, sobre todo a partir de las elecciones que hay en Ecuador, estamos pues prácticamente ya en vísperas de esta segunda vuelta electoral en este país de Sudamérica y un país también en disputa política, porque no podemos dejar de lado el hecho de que a pesar de que han sucedido ya un par de gobiernos de derecha cercanos a Estados Unidos, no tienen siempre este beneplácito de toda la población ecuatoriana. Es un territorio también en disputa y esa disputa se va a notar mucho ahora en estas elecciones, en las cuales también tenemos la participación de estas empresas, como mencionaste, que es la de Blackwater, que ya estuvo ahí presente con el gobierno de Daniel Noboa y eso también nos habla de otra situación porque mencionabas el caso de Colombia. Habíamos dicho en alguna otra ocasión también que se estaba estableciendo una especie de plan Ecuador, así como se estableció el plan Colombia, así como se estableció la iniciativa Mérida en el caso de México. Anunciábamos que esto era probable que sucediera con este plan Ecuador, que además, Tamara, es un plan que lleva varios años, no es un plan que se establezca solamente un año, así que esta es la situación en la que se encuentra el país en Sudamérica, que es Ecuador. Aníbal, y creo que también, o sea, eso que venimos hablando, ¿no? De la necesidad de explorar ese proceso tan complejo que es el proceso del Laufer con esas dinámicas geopolíticas mucho más amplias, ¿no? Y ahí quizás yo quería tirar algunos datos bastante contundentes de cómo va de la mano, ¿no? Ese proceso de persecución política y, por ejemplo, la incidencia de Estados Unidos y la cuestión de la violencia. Tenemos uno de los primeros trabajos que hicimos en el observatorio justamente hacia la tierra arrasada, ¿no? En Ecuador. Y hay algunos datos. Vean, en 1997 Ecuador registró 1.317 asesinatos. Ya en el año 1999 y 2000, que fueron los años en que se firmó el acuerdo para el uso de la base de Manta por 10 años, hubo un incremento, ya fueron 1.833 asesinatos. En 2007, Correa asumió con la base de Manta aún operativa, ¿no? En 2009
tras el retiro de la base de Manta, siguieron obviamente asesinatos más altos, ascendientes de 2.625. Bueno, después de varios años de un proyecto soberano de seguridad, tanto interna como de defensa, para el 2016 Ecuador logró ser el segundo país más seguro de la región, con una tasa de 5,8 por cada 10 habitantes de asesinatos, o sea, una mejora insoslayable, ¿no? Muy importante. Pero bueno, eso todo cambió de forma drástica. En el 2017, tras el inicio del gobierno de Lenín Moreno, hubo un desmantelamiento clave de instituciones como la CENAI y ahí, bueno, los asesinatos comenzaron a escalar. Desde 2019, Ecuador vivió 14 masacres en cárceles, son más de 600 asesinatos registrados, además de un aumento irreparable en todo lo que es migración, ¿no? Y al cierre ya del gobierno de Lenín Moreno, alcanzó un pico de 2.464 asesinatos en 2022 con Lazo y luego, tras firmar ese acuerdo que mencionábamos del SOFA, el estatuto, el acuerdo del Estatuto del Uso de las Fuerzas, hubo un aumento de 4.450 asesinatos. O sea, en 2024 ya Ecuador se transformó en el país más violento de América Latina con 6.986 asesinatos. En los primeros meses de ahora, de 2025, bueno, son ya 1.700 asesinatos, incluyendo 90 niños. O sea, es brutal. Y en ese contexto, Noboa anuncia acuerdos con un personaje como el dueño de esa empresa, Blackwater. Es realmente grave lo que está sucediendo en Ecuador. Entonces realmente llamamos a todas, a todos a que estén muy vigilantes, ¿no? Porque también es importante advertir y alertar que ese proceso que dota a los militares de más protagonismo es fundamental en las elecciones. O sea, los militares son custodios de las elecciones. Hay toda una polémica ahora en Ecuador por la cuestión del uso de celulares durante la segunda vuelta y es complicado porque bueno, es dotar, ¿no? ¿Quién vigila eso? Entonces, realmente estamos en una situación súper delicada. Súper delicada y también una situación súper compleja porque con esto último que nos estabas mencionando de esta empresa de Blackwater, ninguno de los otros dos países que mencionamos hace un momento, México y Colombia, se atrevieron a sentarse ni más ni menos que con el que es dueño de esta empresa, que hay que decirlo también, Tamara. Fue una empresa que se sabe ha llevado acciones paramilitares en otros lugares del mundo, en otros países, incluso aquí en México, en la parte más horrible de la iniciativa Mérida y del deterioro de la seguridad se supo que estuvieron presentes aquí en este país. Entonces, mencionar el tema también de la dimensión regional con este tipo de programas, con este tipo de acuerdos, incluso con este tipo de financiamiento, nos da pie justamente para mencionar que lo que estaba viviendo Ecuador desde hace un poco más de un año era el establecimiento de este plan Ecuador y que iba a deteriorar mucho más las condiciones de seguridad y ahora con un periodo y sobre todo con esta segunda vuelta electoral, pues la militarización de las elecciones es algo que probablemente vivamos y que veamos en este país de Sudamérica. Solamente recordarles también a quienes nos están escuchando que desde el Observatorio Laufer, así como también desde Clajud, con Ruta Crítica hicimos un libro que está ya publicado y sobre todo que está disponible para quien lo quiera revisar. Laufer en Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho, y ahí van a encontrar una serie de capítulos de reflexiones de distintas voces y de distintos personajes también, no solamente políticos, sino académicos, en donde damos cuenta de las consecuencias que tuvo haber establecido este Laufer en Ecuador. Tamara, para ir cerrando este podcast, nos vamos despidiendo y no sé si tengas una reflexión más en torno a lo que está sucediendo en este país, en Ecuador.
No, quisiera cerrar un poco volviendo a un clásico, ¿no? Nosotros somos a veces como nos tildan de muy duros, esa gente marxista, de geopolítica dura y toda la cosa, pero es súper importante cuando hablamos, por ejemplo, del tema del control geopolítico por el tema de las Galápagos, ¿no? Yo me acordé que, por ejemplo, Spikman, que es uno de los padres fundadores de la geopolítica estadounidense, ¿no? Súper, bueno, conservador, todo lo que querramos, pero tiene un concepto que me parece muy importante tener en cuenta, que es la idea de perímetro de seguridad como frontera de alarma temprana, que se va proyectando desde una zona como es el estrecho de Bering hasta Hawái y luego hasta las Galápagos en Ecuador, la isla de Pascua en Chile, cruzando el canal de Magallanes hasta las Malvinas. Entonces, realmente pensar que lo que está pasando en Ecuador no es un caso, no es una casualidad, no es porque, bueno, Ecuador y los procesos internos apenas. Realmente hay que tener muy clara la dimensión geopolítica para entender el caso ecuatoriano. Y bueno, con eso nos despedimos, los invitamos a, bueno, acompañar nuestro trabajo y estar muy atentas y atentos a lo que pase en este querido país, Ecuador. Un abrazo a todas y a todos. Claro que sí, los invitamos a que revisen también la página del observatorio www.oblaufer.org. Nos despedimos desde la Ciudad de México, Aníbal García Fernández, y desde Argentina, desde Buenos Aires, nuestra compañera Tamara Lachman. Les deseamos un excelente día, excelente tarde o excelente noche según nos estén escuchando y nos vemos en una siguiente emisión. Trumperialismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer.